Hola, buenos días. Soy José Ramón de Moya y bueno, nuevamente nos vemos para hablar un poquito de teatro. En la sesión de hoy no va a ser un trabajo manual como hemos hecho con las marionetas, no va a ser tampoco una sesión de teoría, de historia del teatro, sino que voy a tomar otra rama. Dentro de las distintas sesiones que se preparan en los talleres que se están realizando en los centros culturales, siempre procuramos, o siempre procuro personalmente, dejar una pequeña parte para que los propios alumnos sean capaces de trabajar sobre los distintos autores. Todos los años preparo una serie de obras que ofrezco a los alumnos para que ellos vayan leyendo y para que investiguen sobre ello. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Esto se debe principalmente a una cosa. Dentro de los talleres siempre hay que intentar que los alumnos no solamente conozcan el teatro a través de los ojos del monitor, sino que los alumnos sean capaces de buscar su propia información sobre el mundo del teatro. ¿Por qué es esto? Cuando alguien descubre por sus propios medios algo, siempre le llega más que si alguien simplemente se lo da más caro. Soy de estas personas, personalmente soy de las personas que no me gusta dárselo o darle mascado todo a la gente con la que estoy trabajando. Por eso es por lo que prefiero hacer una investigación o que ellos hagan una investigación en base a unos textos. Dentro de estas dinámicas voy a mostraros lo que yo he hecho con uno de los textos que se ha trabajado o que se va a trabajar o que trabajaré, porque realmente este proyecto se ha quedado a medias, sobre una de las obras. Como el proyecto no ha podido tener fin, evidentemente, pues claro, la finalidad real de todo esto es llegar a montar la función, pero no ha podido ser. Al no poder ser, pues bueno, digamos que he preferido coger yo el proyecto y hacerlo yo y mostrar el cómo me gustaría o cómo trabajaría este tipo de obra, este tipo de investigación con los alumnos. Bien, la primera fase de todo esto es que lo primero que tenemos que hacer es que el grupo se conozca, no tanto ya de que la gente se conozca a nivel personal, sino que se conozca a nivel laboral, cómo trabajan, ofrecerles las posibilidades de que ellos cojan distintos partes pequeñitas de textos, monólogos, de una obra que me guste a mí, que le guste a cualquier otra persona, un poema, y que empiecen a trabajarlo de una forma muy básica. No hace falta tampoco introducirse. ¿Por qué? Porque si profundizas demasiado, te puedes ir por las ramas, mientras que si preparas simplemente algo cortito de una semana a la siguiente, algo rápido, algo que permita que la gente empiece a trabajar, a hacer una puesta en común, ya vas viendo las afinidades que se van creando. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque si tú analizas bien las finalidades que hay dentro del grupo, vas a saber cómo vas a trabajar. Estamos hablando de que nosotros, en estos talleres, lo importante es el ocio. Estamos hablando siempre de que todas estas situaciones se plantean desde el punto de vista del ocio. No se trata ni de exigir a nivel profesional a una persona, sino que esa persona realmente se sienta cómoda trabajando en este tipo de talleres. Bien, una vez que ya has conocido al grupo y sabes que, teniendo en cuenta las características de este tipo de grupos, nos encontramos en una situación en la que hay gente que puede ser muy buena técnicamente, puedes encontrar verdaderas revelaciones, verdaderos actorazos dentro de este grupo se supone que es amateur. Puedes encontrar gente que tiene muchísima experiencia, puedes tener a gente que no tiene ningún tipo de experiencia, puedes tener a gente que tiene muchísima experiencia teórica, pero a nivel de capacidades está más limitado, y de repente te puedes encontrar con gente que jamás ha hecho teatro en su vida y que son verdaderas joyas. Bien, una vez que tú ya has conocido el grupo y el grupo se ha conocido a sí mismo, es el momento en el que se le plantea que ellos empiecen a conocer el mundo del teatro.
¿Y cómo se le plantea a un grupo de gente tan heterodoxa, tan diferente los unos de los otros, para que conozcan el mundo del teatro? Sencillo, mandándolos a ver y a leer teatro. ¿Por qué digo ver y leer teatro? En el teatro, una de las fuentes principales para que alguien aprenda a hacer teatro es viendo teatro. ¿Por qué viendo teatro? Porque una vez que un actor ve una puesta en escena, se da cuenta de cómo hay situaciones, cómo hay posiciones, cómo hay fórmulas que permiten que los mensajes lleguen de una manera más adecuada. Mientras que si simplemente mandas a alguien a leer teatro, claro, la lectura da una imaginación muy grande, da un perfil de imaginación muy grande, te permite abrir un campo amplísimo a nivel de... Pero no siempre la imaginación o el cómo uno piensa que puede llegar a ponerse en escena es la adecuada para que el público le llegue el mensaje. Esto hay que tenerlo muy claro, es decir, uno puede pensar que la forma más naturalista a la hora de hablar es la mejor, porque puede pasar, puede ser que la gente piense que es eso, pero resulta que en un espacio para 300 personas sin micrófonos, hablar de forma naturalista, de forma íntima, tienes un problema, y es que a lo mejor no te llega el volumen. Bien, una vez que ya has presentado distintas opciones al grupo, recomiendo siempre que se plantee una gran cantidad de obras de todos los tipos: comedias, tragedias, dramas, clown, espectáculos en vivo, espectáculos musicales, todo, que vean un poquito de todo, porque todo va a tener su influencia y todos van a tener sus preferencias. Si tú, como director de este grupo, directamente presentas simple y llanamente a un grupo de personas y siempre estás pensando en montar una tragedia, puede ser que haya gente que rechace automáticamente la tragedia porque no a todo el mundo le gusta la tragedia. Es normal, es lo más normal del mundo. Bien, pero vamos a empezar a centrarnos, tras esta pequeña introducción, vamos a empezar a centrarnos en lo que es el proyecto como tal a la hora de convertir un texto clásico, ojo, clásico, no clásico de la época griega o de la época romana, no, como un texto ya muy conocido, lo podemos adaptar para un grupo de personas. Yo he seleccionado la obra de La casa de Bernarda Alba. ¿Por qué La casa de Bernarda Alba? La casa de Bernarda Alba, estamos hablando que es un clásico que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha visto, que todo el mundo que ha hecho algo de teatro ha tenido la oportunidad de trabajar dentro con alguna de estas escenas, y sobre todo es una función en la que tan solo aparecen mujeres. Curioso. ¿Por qué he decidido utilizar La casa de Bernarda Alba? La he decidido utilizar precisamente por un motivo, y es muy sencillo, porque no hay hombres. ¿Significa esto que quiero dar de lado a los hombres? Para nada, todo lo contrario, lo que quiero hacer es incorporar personajes masculinos a la casa de Bernarda Alba. Esto puede ser que haya gente que diga, ¿cómo se te ocurre en una función donde no hay hombres meter personajes masculinos? Esto tiene un porqué. Estamos hablando de que estos proyectos se trata de que la gente disfrute, que practique su ocio, que pueda experimentar, que pueda hacer otro tipo de cosas. Ya hace 30, casi 40 años que, por ejemplo, el personaje de Bernarda fue reconvertido y se puso como un hombre, hizo Fernando Fernán Gómez de una forma maravillosa. ¿Significa que hay que travestir a los personajes? No significa que haya que travestir a los personajes. Lo que significa es que los procesos de experimentación dentro de los textos clásicos permiten llegar a resultados muy, muy interesantes. Pero, ¿qué es lo que yo quiero hacer con La casa de Bernarda Alba? Como la idea es trabajar desde la fórmula en la que ellos sean quien empiecen a investigar, empiecen a descubrir cosas sobre la casa de Bernarda Alba, es un texto que hay muchísimo y que se ha investigado muchísimo, lo cual tiene una cantidad de fuentes de donde ellos van a poder
asimilar, de donde ellos van a poder sacar información que les va a permitir acercarse de una manera muy inmediata a lo que supone la casa de Bernarda Alba. Al margen ya, por supuesto, de lo que se supone a nivel teatral y a nivel histórico en cuestión de escena. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Mandarlos directamente a investigar. Que empiecen a conocer estudios, que empiecen a encontrar las influencias, de dónde viene la casa de Bernarda Alba, qué es lo que le pasó a Federico García Lorca mientras que estaba conociendo la casa de Bernarda Alba, qué influencias tiene de otros textos y qué influencias sociales tiene este texto, que es la gran tragedia del campo español en principios del siglo XX. Bien, y sobre todo para que empiecen a conocer qué es lo que hay. Tras esta información, tras esta búsqueda de información, lo que pretendo hacer o lo que quiero que ellos consigan es precisamente que vayan llegando a distintos puntos. ¿Para qué? Para que una vez que tú conoces las influencias de un texto, qué es lo que ha formado, qué es lo que ha formulado, qué es lo que ha formulado realmente el momento sociológico que ha planteado el autor y que ha plasmado en la obra, es muy fácil trabajar con ellos porque ya saben cómo actúan los personajes y el por qué actúan los personajes de esta manera. Evidentemente, una mujer de la España rural a principios del siglo XX no se puede comportar de la manera no se va a comportar de la misma manera que se comporta una mujer actual de la ciudad o una mujer actual del campo, porque no tiene nada que ver. El pensamiento social es muy distinto, el pensamiento religioso es muy distinto, las reacciones son muy distintas, la sexualidad propiamente dicho de los personajes son muy distintos. Bien, más o menos creo que me voy explicando el cómo es buscar las influencias que este texto ha tenido para su creación. Pero me interesa llegar un poquito más allá y que ellos lleguen un poquito más allá, y es saber qué influencias tiene este texto en el teatro actual. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero de verdad hacer una versión de la casa de Bernarda Alba que se adapte a un grupo que es totalmente heterogéneo, a un grupo donde hay personas de distintas edades y a un grupo de personas de distintos sexos, como director de este grupo voy a tener un problema, y es ¿cómo lo hago? Muy sencillo, haciendo versión del texto original. ¿Por qué haciendo una versión del texto original? Muy sencillo, porque en este tipo de talleres lo importante no es la obra, no es la casa de Bernarda Alba. Lo importante en este tipo de talleres es que la gente que acude al taller se lo pase bien, se divierta y participe en el montaje. Es decir, que si yo tengo un grupo de 8 mujeres y 6 hombres, tengo que buscar la manera de poder encontrar algo que les llame la atención, que les haga trabajar, que les suponga una meta y que además se diviertan y que incorpore en escena a tantas mujeres y a tantos hombres. Bien, ¿por qué hablo siempre de versión? Hablo de versión porque es imposible que un grupo que no tiene nada que ver con el texto original de la casa de Bernarda Alba a nivel de cantidad de actores pueda hacer simple y llanamente la casa de Bernarda Alba. Por eso es por lo que los mando precisamente a investigar. Y en esa investigación, en esa búsqueda, descubro que hay un texto maravilloso que se llama Pepe el Romano. ¿Quién es Pepe el Romano? Pepe el Romano es un personaje masculino que aparece en la casa de Bernarda Alba. Es un personaje que curiosamente en la casa de Bernarda Alba no tiene ni una sola línea, pero es un personaje que continuamente está moviendo las intenciones, las pasiones y las circunstancias que rodean a estas mujeres. Pepe el Romano es un texto que años después un dramaturgo cogió, escribió, preparó y editó sobre la casa de Bernarda Alba. ¿Qué características tiene esta maravillosa obra? Pues que es una obra compuesta por
exclusivamente hombres y que cuenta cronológicamente lo mismo que está pasando en la casa de Bernarda Alba desde el punto de vista de los hombres. Y la única mujer que aparece en esta obra es precisamente la Poncia. La Poncia, que si habéis leído La casa de Bernarda Alba, es el único personaje que tiene permiso para entrar y salir de la casa. ¿Qué es lo que me está dando esto? Me está dando el nexo de unión entre las dos funciones. Bien, ya tenemos la casa de Bernarda Alba por un lado y ya tenemos el texto Pepe el Romano por otro. Evidentemente, lo que no puedo hacer con un grupo amateur es montar una obra que me dure 4 horas, puesto que ambos montajes pueden llegar a durar 2 horas. Es decir, 2 horas y 2 horas hablaríamos de un montaje escénico de 4 horas, lo cual sería un verdadero disparate. ¿Qué es lo que toca? Reescribir. Primero, haciendo un análisis cronológico de ambos textos. Ambos textos que van solapándose uno al otro, mejor dicho. A ver, siendo verdaderamente justo, no es que uno y otro se vayan solapando, sino que lo que hace Pepe el Romano es que va contando la historia, la misma perspectiva, pero desde el punto de vista de los hombres. Y además incorpora a un personaje más, que es el propio Federico García Lorca. Claro, si ya tengo la posibilidad de incorporar al autor de La casa de Bernarda Alba como un personaje, ya tengo la posibilidad de incorporar a todos los personajes femeninos, como yo quiera. Y además tengo la posibilidad de incorporar personajes masculinos, ya tengo la posibilidad de trabajar en base a la cantidad de personajes que yo necesite sobre un texto. Esto evidentemente va a dar un producto. Este producto va a ser algo completamente distinto a La casa de Bernarda Alba, va a ser algo completamente distinto a Pepe el Romano, pero que me va a permitir trabajar con todos los actores. Evidentemente, esto tiene unos pros y tiene unos contras. Si yo tengo que sacar unas escenas de un lado y de otro, tengo primero que reescribir ciertas partes para que encajen, evidentemente. Segundo, el gran problema, que Alba, claro, para mí que estoy en un proceso de creación experimental, no me supone ningún tipo de problema, pero para cierto sector que es más bien clasicista, es decir, clasicista no que le gusten los clásicos, sino que entiende el teatro como que el teatro tiene que representarse con las características y tal y como lo escribió el autor. A esa gente, evidentemente, puede ser que en un momento dado le estalle la cabeza. Pero bueno, no es algo que no se haya hecho previamente, ni es algo que yo he inventado, es algo que se lleva haciendo y se lleva realizando en el mundo del teatro desde hace décadas, con lo cual no supone un problema. Como digo, lo importante siempre, siempre, siempre va a ser trabajar con la gente con la que tienes. Ni más ni menos. Lo importante siempre son la gente que viene a los talleres. Nosotros estamos para darles un resultado y para darle unas sesiones a esta gente que viene. Otra cosa es que yo, a nivel profesional, quiera montar La casa de Bernarda Alba o Pepe el Romano. Es muy distinto. De hecho, el texto, una vez que se ha terminado, puedo asegurar que personalmente a mí me gusta el resultado de esta experimentación y trataré por todos los medios que el año que viene se pueda poner en pie, porque es un texto que ha sido trabajado, es un texto que da un muy buen resultado y que sería una pena que gente que está trabajando todo este año no pueda representar este tipo de función. Bien, ya estamos hablando de la situación con la que nos vamos a encontrar dentro de lo que es la versión. ¿Qué es lo que tengo que hacer una vez que tengo todo esto? Evidentemente, primero quedarme con las escenas que me interesan de la obra. ¿Cuáles son las escenas más importantes de La casa de Bernarda Alba? Es complicado. Es muy complicado en un texto tan bonito, en un texto tan poético, en un texto tan bien hecho como es el de Federico García Lorca, quitar escenas. Por lo que personalmente creo que lo
que debe hacer una persona que quiera trabajar las escenas de Federico García Lorca es leer muchísimo a Lorca y quedarse con aquellas escenas que le llegan a un punto y que le llegan a emocionar. Escenas que realmente sean muy, muy, muy profundas. Escenas que sean muy poéticas. Escenas que sean o que se consideren que son vitales. Las conversaciones íntimas de las hermanas son vitales, esas se tienen que mantener. La conversación de cuando vuelven de misa, bueno, no es tan importante. La conversación de las vecinas no es tan importante como el momento en el que las hermanas están discutiendo. La conversación del descubrimiento de que Adela está viéndose con el que va a ser el marido de su hermana. Esas escenas son las verdaderamente importantes. Las escenas en las que estás leyendo y te estás pegando al texto. Esas escenas en las que existe un conflicto. Esas son las escenas que te tienes que quedar. ¿Qué hacemos con Pepe el Romano? Pepe el Romano es una historia que nos está contando la historia de Pepe el Romano, cómo lo está viviendo fuera, cómo lo está viendo desde fuera y cómo él, con sus compañeros, su mejor amigo, Federico García Lorca, el hijo de la Poncia, están viendo el tema desde fuera y cuáles son las distintas situaciones. ¿Qué es lo que me tengo que quedar? ¿O qué es lo que nos tenemos que quedar? Exactamente lo mismo. Las escenas que veamos donde hay densidad, las escenas en las que hay tiras y aflojas, las escenas que nos permitan contar lo que está pasando dentro desde la perspectiva desde fuera, porque eso es algo que suele pasar. Siempre que se trabaja la casa de Bernarda Alba, la vemos desde los puntos de vista de la gente que está dentro de la casa. Pero claro, puesto que esas escenas más inocuas, más la vecina que entra a visitar a esa escena, si yo la quito, sí puedo añadir una escena de Pepe el Romano en la que hablan sobre qué es lo que está pasando y cómo se ve lo que está pasando y cuáles son los dimes y diretes que después en la casa de Bernarda Alba están diciendo sobre cierta vecina o sobre si una se fue a bailar y acabó desnuda como si fuese una guitarra en los brazos de un hombre. Esas son las cosas que podemos jugar para después hacer esta composición que, ojo, ni es la casa de Bernarda Alba ni es Pepe el Romano. Bien, la idea final de todo esto, ¿cuál es? ¿Cuál es la situación final o qué es el objetivo final de todo esto? El objetivo final de todo esto es que la gente que va al taller se divierta, trabaje y sobre todo disfrute. Puestos a arriesgar, ya que estamos en una propuesta que es relativamente arriesgada, juguémoslo del todo. Dentro de los talleres hay gente que escribe, siempre hay alguien que le gusta escribir. Dentro de los talleres siempre hay alguien que le gusta la música, siempre hay alguien que le gusta el tema, la pintura, el dibujar. Todo esto es lo que hay que hacer, aprovechar a esa gente, porque dentro de los talleres vamos a encontrar gente que tiene unas capacidades innatas bestiales y no siempre tienen que ser buenos actores, pero te puedes encontrar perfectamente a una persona capaz de hacer unos telones preciosistas. O puedes encontrarte con alguien que le gusta la música y que te puede hacer una música y una banda sonora maravillosa. Y te puedes encontrar a alguien a quien le gusta todo lo que es la parte técnica. Todo eso hay que aprovecharlo. No hay que centrarse solo en la puesta en escena o en la actuación. Porque la actuación sí que es el núcleo, el nexo de unión, pero no es el único. Es decir, para que una función se lleve a cabo necesitamos iluminación, necesitamos sonido, necesitamos ensayo, necesitamos organización. Y hay gente que todos estos roles les sirven, les ayudan, les agrada y les apetece. Por eso hay que preguntar siempre, siempre, siempre a los alumnos sobre qué quieren hacer y qué quieren aportar. Hay gente que es verdaderamente maravillosa haciendo este tipo de cosas.
Y no siempre son los mejores actores, ni buscan tampoco ser el actor principal. Hay muchos que piden simplemente, yo quiero un papelito corto porque no puedo echar muchas horas, o porque estoy trabajando y vengo con ilusión, pero vengo machacado de trabajo. Este tipo de perfiles los tenemos que ver. ¿Y por qué me vuelvo de nuevo a los perfiles del grupo? Porque no sé si os estáis dando cuenta que todo este inicio del proyecto nace desde el análisis del grupo con quien vas a trabajar, para que vaya trabajando poquito a poco vaya trabajando, que lleguen a un punto de conocimiento de una obra, que vayan buscando, hagan su influencia, vayan buscando la influencia y que lleguen al punto de investigación, que sean capaces de investigar por sí mismos, que descubran ellos qué es lo que se puede hacer y hasta dónde pueden llegar, que en ese descubrimiento sigan trabajando hasta que descubran algo que puedan versionar, y una vez que han versionado, que sean ellos los que vayan haciendo y los que vayan adaptando y que se vayan incorporando al proyecto, pero que se incorporen de verdad, que sea un proyecto atractivo para ellos, para que al final en ese descubrimiento se den cuenta de que la obra ya no es de Federico García Lorca, ya no es La casa de Bernarda Alba, ya no es Pepe el Romano, es un drama español, un simple drama español que lo han reescrito, que han sido influenciados, que lo han hecho ellos. Y puede ser que dramáticamente no lleguen a conseguir las maravillas que escribía Federico García Lorca. Puede ser que no lleguen a escribir de la manera tan magnífica como escribía Miguel Hernández. Puede ser que nunca jamás lleguen a conseguir la poética de Lope. Pero lo que están consiguiendo es trabajar en grupo, divertirse en grupo y sobre todo hacer algo común, porque eso es lo que se busca, que ellos aprovechen su ocio, su tiempo libre para hacer algo no solamente constructivo, sino que de verdad les atraiga. Dicho esto, os voy a pasar la función o la versión de La casa de Bernarda Alba, el texto de Pepe el Romano y la versión que he hecho, en este caso lo he hecho yo porque el proceso no lo he podido hacerlo con los alumnos, para ver la unificación de los textos. ¿Cuál es el fin o cuál es la finalidad de este vídeo que quiero plantear? La finalidad de este vídeo sobre todo es que tengamos claro que los proyectos, las puestas en escena, son proyectos, no son de un solo director, no funciona, el sistema no funciona habiendo un director que maneja a los actores como si fueran simples marionetas, no. Los actores son fuentes de inspiración para el actor, son fuentes de inspiración para el director, son fuentes de inspiración para los músicos, para los iluminadores, para todo. Son fuentes de inspiración unos de otros. Y precisamente eso es lo que quiero que se vea en este proyecto. Un proyecto que, bueno, también a quien le pueda interesar, también voy a dejar mi correo electrónico, porque es una cosa que creo que se puede materializar y que creo que se puede dar muy bonito y que creo que la gente puede dar muchísimo de sí en este tipo de proyectos, y que por desgracia este tipo de proyectos no suelen salir muy adelante porque, claro, intentamos irnos a la comodidad. Bueno, estamos en plena pandemia, tenemos tiempo de investigar, todos tenemos tiempo suficiente para poder echar un ratito y hacer cierta investigación, buscar ciertos puntos en común de distintas obras, de distintos textos, y aprovechar precisamente ese tiempo que ahora mismo no sabemos en dónde meterlo, y llegar un poquito más lejos. Dicho esto, voy a cortar la sesión de vídeo aquí. Ya os digo, voy a subiros los textos y nada, muchas gracias. Espero que os guste, espero que os haya gustado la sesión y espero que os guste también tanto el texto original de La casa de Bernarda Alba como Pepe el Romano, como esta versión mixta de Pepe el Romano, La casa de Bernarda Alba, que vamos a llamarla un drama español. Buenos días.